Estamos ya enlazándonos con la doctora Elvira Cuadra, socióloga, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, una persona muy experimentada con una visión bastante clara de lo que está pasando en nuestro país. Por eso es que hemos decidido en esta edición hablar con ella para conocer sus puntos de vista sobre los movimientos que hace la dictadura a lo interno y si esto va a significar el reforzamiento del sistema represivo o si va a haber alguna variante. Yo creo que lo primero. Pero vamos a escuchar a la doctora Cuadra. Bienvenida a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Hola Luis, es un gusto estar de nuevo conversando con vos y con la audiencia del programa. Realmente hacen falta estas pláticas, así que muchas gracias por la invitación. Ya le extrañábamos también por aquí, así que gracias a usted por el espacio. Doctora Cuadra, quiero comenzar primero, antes de abordar diversos temas que tenemos en la agenda. Este cambio que ha ocurrido en relación a la Iglesia Católica y Santo Domingo en las calles, este acercamiento que es como un paréntesis en medio de toda la persecución política, la fotografía del cardenal Brenes con sirvientes de la dictadura han generado algún tipo de controversia y comentarios, pero quisiera ver desde el punto de vista suyo, usted es socióloga, cómo observa estas imágenes y lo que está pasando en Managua en medio de la persecución. Pareciera un remanso, ¿verdad?, en medio de la tormenta. ¿Qué cree usted? Sí, efectivamente han llamado la atención esas fotografías y algunos videos que han circulado, así como la decisión del régimen de permitir la procesión de Santo Domingo, como todos los primeros de agosto, ¿verdad? Sobre todo porque el antecedente es que otras celebraciones religiosas en los meses anteriores las han realmente prohibido, no las han permitido. Yo creo que eso tiene que ver con que primero ellos no, me refiero al régimen de los Ortega Murillo, no quiere cerrar completamente la puerta de la comunicación y de la negociación con la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces decidieron permitir en la procesión de Santo Domingo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el nivel de agravio a las creencias religiosas, católicas particularmente, de los nicaragüenses, ha profundizado mucho el descontento y la insatisfacción entre la ciudadanía. Y eso pues realmente se ha convertido en una de las cuerdas más sensibles de los últimos meses, de la última semana, porque ya prácticamente rebasaron todas las líneas amarillas y rojas que habían y el de las creencias religiosas es una de las más importantes, ¿verdad? Entonces, hay una ciudadanía que está agraviada, una comunidad de creyentes que está muy ofendida por todas las cosas que se han hecho, ¿verdad? Por todas las celebraciones religiosas, procesiones que se han prohibido y también por los ataques y la persecución a religiosos a los que la gente le tiene muchísimo cariño en Nicaragua, ¿verdad? Por la labor pastoral que han hecho, por la ayuda a la comunidad, porque muchas de las organizaciones religiosas que han sido canceladas, cerradas, pues realmente beneficiaban a gente que estaba en condiciones de vulnerabilidad, que estaba realmente en condiciones de necesidad, y todo eso pues tiene un efecto sobre el estado de ánimo de la población, que en todo caso pues es un estado de descontento y de insatisfacción profundo. Ahora bien, el hecho de que el cardenal Brenes decida recibir a estas personas y que tras esto también se encuentre, o mejor dicho, en paralelo a esto también se encuentre
un obispo encerrado, los rostros, la sonrisa de los tres sirvientes de la dictadura, los gestos, eh, la actitud que tiene también el cardenal, o sea, uno dice algo acá no está, algo está pasando, o algo está ocurriendo acá que no lo entiendo. ¿Estamos equivocados, doctora, o cómo lo lee usted? Pues sí, efectivamente. Bueno, al cardenal Brenes se le ha criticado mucho su actitud, ¿verdad?, frente a la situación general que está viviendo la Iglesia Católica de ataques y de agresiones, eh, por la situación del obispo Rolando Álvarez. Y bueno, él ha tenido una actitud en la que ha preferido no confrontar o no expresarse abiertamente en relación a esa situación y en relación a la actuación que está teniendo el régimen de los Ortega Murillo. Eh, pues es bien difícil hacer como una lectura completa porque realmente es bien enigmático, ¿verdad? Hay mucho misterio alrededor de eso. Primero porque no hay ningún tipo de información del lado del régimen y segundo porque él ha sido muy escueto y muy parco, igual que otros de los obispos en relación con esta situación. Entonces, lo que se pueden hacer son interpretaciones. Yo lo que quiero pensar con una mirada, digamos, más positiva, si vos querés, del asunto, es que esa actitud del cardenal, lo que vimos hoy en esa fotografía, tiene que ver con una decisión de mantener los canales de comunicación y las posibilidades de una negociación entre la jerarquía católica y el régimen Ortega Murillo, pues abiertas, ¿verdad? En función de proteger o de salvaguardar la integridad física del obispo Álvarez y de otros religiosos que están bajo ataque y que están encarcelados. Eh, pero igual, ¿verdad? Podríamos pensar, y esa es una posibilidad real, de que se trata de un cierto nivel de connivencia del cardenal, particularmente con estos personeros y con ciertas actitudes del régimen de los Ortega Murillo. Yo soy más de los que creería que hay de alguna manera algo que no estamos viendo, ni que estamos escuchando, que ha venido ocurriendo de manera subterránea y que tiene como resultado esto, sobre todo porque el párroco de la iglesia de las Cerritas, Boanerges Carballo, dijo que esto que estamos viendo, ¿verdad? La bajada del santo, el holgorio y todo lo demás, que es algo que nos hace sentirnos bien, somos católicos y nos congratulamos de ver que de la fe católica y la tradición se respeta en este sentido. Pero decía él que se dio por la capacidad de hablar, de conversar. Y a mí lo que me llama la atención, doctora Cuadra, en ese sentido es si esa capacidad de hablar, de conversar, no ha ocurrido en el resto del país, porque hemos visto que en el resto del país no hay la mínima posibilidad de que una procesión salga a la calle. Por el contrario, los hacen volver a la fuerza a los templos. Ha habido gente que ha querido desafiar y esto le ha costado incluso la cárcel. Veamos a Víctor Ticay, que estaba transmitiendo en Semana Santa y sigue secuestrado también. Es decir, esa capacidad de conversar parece que solamente es para el caso de Managua, para el resto es muy difícil. Sí, efectivamente. Bueno, hay que recordar que la festividad de Santo Domingo es una de las más importantes, aunque está, digamos, circunscrita a Managua propiamente, pero es una de las más importantes, una de las más significativas, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que yo creo que el régimen está jugando con varios elementos allí. Uno tiene que ver con que pelearse o seguir peleando frontalmente con la jerarquía de la Iglesia Católica, y me refiero a la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿verdad?
porque una cosa es el cardenal y otra cosa son los religiosos, los párrocos, y otras personas creyentes que están, como vos dijiste, en diferentes lugares del país. No es la misma actitud. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, porque prohibir una procesión como la de Santo Domingo, pues realmente podía significar como pinchar un globo que está completamente a punto de estallar, ¿verdad? En términos del descontento y de la molestia que la gente tiene por esta situación de los ataques a la Iglesia Católica y todos los impedimentos que hay para que la gente pueda profesar abiertamente sus creencias religiosas. Pues que además es un derecho fundamental, ¿verdad? De todas las personas. Yo planteaba al inicio de mis comentarios en contexto tres premisas alrededor de esto, ¿no? Uno, el tratar de vender la idea de que no hay tal persecución y que, bueno, pues la mejor muestra es que Santo Domingo está en las calles y que la gente está desbordada y que no hay represión. Irónicamente, quienes van custodiándolo son los mismos guardias que han estado reprimiendo a la gente para que no salga en otras parroquias. Esa es una premisa. La otra es el tema financiero, doctora Cuadra. Son millones de córdobas los que se mueven alrededor de esta fiesta, ¿eh? Y la alcaldía de Managua y los empresarios y el hípico y esto y aquello también reciente que no se realice. Y lo tercero es que la militancia del Frente Sandinista y los trabajadores del Estado particularmente, según se ha conocido, han sido empujados a participar, cosa que me parece que es absurdo, pues, porque la gente si mira que se abre la puerta para participar, no es necesario que la obliguen, el fervor religioso ahí está. Pero no sé si usted está en línea con lo que yo pienso o tiene alguna lectura diferente. No, fíjate que yo coincido con lo que vos estás planteando, ¿verdad? En primer lugar, sí, efectivamente, las fiestas agostinas en Managua, pues generaban un movimiento económico particular. Bueno, recordemos que Expica, que siempre se celebraba para en esta Una época, semana pues antes. exactamente. Entonces era un punto económico sumamente importante, ya no solo para Nicaragua, sino para el resto de Centroamérica. Expropiada Espica y cancelada la feria, pues entonces realmente eso se acabó. Y todo lo que la festividad de Santo Domingo implicaba para los comercios, para una serie de personas que vinculaban su actividad económica con esa celebración religiosa. Efectivamente, pues si obligaron a los empleados públicos a participar, pues realmente es que ya no tienen a nadie más que poner, están obligando a todo el mundo. A mí me parece que en todo caso deben de haberlos obligado a participar para asegurarse de que no hubiera ninguna clase de expresión del descontento que la gente tiene con el régimen de los Ortega Murillo, ¿verdad? Porque eso es muy fácil. En cualquier momento va a estallar porque el descontento en este momento en Nicaragua es un río subterráneo, profundo y caudaloso, ¿verdad? Entonces, eso no se puede detener todo el tiempo. Se puede detener un tiempo, pero no todo el tiempo, sobre todo cuando se trata, como mencioné, de esta cuerda tan sensible que son las creencias religiosas. Y finalmente, creo que tiene que ver también con esto que vos mencionabas del sentido de normalidad y eso me lleva a otro plano, porque el régimen de los Ortega Murillo quiere dar ese sentido de normalidad en general, pero está tratando de recomponer la política exterior de confrontación y de agresión, de ataques abiertos a la comunidad internacional que fue la tónica que tuvo durante todo el 2022. Entonces, esto no lo están haciendo con todo el mundo
lo están haciendo con alguna gente, ¿verdad? Pero me parece que es parte de esa estrategia o esa idea, ¿verdad? De volver a abrir puertas con ciertos países y con ciertos actores de la comunidad internacional. Bien, doctora, vamos a ver qué pasa en los días siguientes porque el santo está llegando a Managua y vienen los 10 días, el día del 4, que es el día de Santo Domingo, y después regreso a ver qué pasa. Gracias por este primer tema y sus análisis sobre ello. A ver, otro tema que ha generado de alguna manera alguna inquietud es el cambio en la fiscalía de la dictadura. Se dice que están ya barajándose algunas fichas para sustituir a Ana Julia Guido y a Julio González, dos ex policías al servicio de la dictadura que llegaron a ocupar el cargo de fiscal y fiscal adjunto. Esto, ¿qué tanto podría variar? Porque significa un engranaje importantísimo en la elaboración de juicios o para la elaboración de juicios. Estamos hablando de gente que fabrica pruebas falsas y que también se inventa testigos y monta toda una trama para criminalizar a los opositores. ¿Cómo ve el anuncio del cambio de Guido y de González? Y hasta se habla de Guido para la Corte Suprema de Justicia de la dictadura. ¿Qué cree usted, doctora? Sí, efectivamente. Esos cambios y esas sustituciones que ya están anunciadas en el caso de la Fiscalía, pero que también eh, han estado ocurriendo semanas anteriores, el análisis que yo hago es que esto se relaciona con lo que yo he denominado la institucionalización del Estado policial, ¿verdad? Eh, se ha hecho común decir que en Nicaragua hay un estado policial de facto desde 2018 y eso en efecto es cierto porque un estado policial es un estado que aplica una serie de medidas de control y de vigilancia eh, muy fuertes sobre la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si lo ponemos así en términos generales, pues en efecto, 18. Pero sobre todo desde 2022, cuando eh, se ratificaron a sí mismos Daniel Ortega y Rosario Murillo en la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua, entonces comenzó una dinámica en la que este estado policial se comenzó a legalizar, ¿verdad? Y se legaliza con dos acciones principales. La primera es la creación de un marco legal, es decir, la aprobación de una serie de leyes o reformas de leyes que le dan una sombría legal, un andamiaje jurídico a todas esas acciones de represión, de vigilancia y de control. Algo de eso comenzó desde el 2020 con la aprobación, por ejemplo, de la famosa ley de ciberdelitos, eh, que fue una de las primeras. Y de ahí para acá una serie de leyes que han venido siendo aprobadas y otras reformadas, ¿verdad? Entonces, con eso lo que se quiere es darle legalidad y permanencia a una política sostenida que se ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense de vigilancia, de control y pues de abiertamente represión en contra de la gente, ¿verdad? Esa es una línea. La otra línea tiene que ver con la reestructuración de las instituciones estatales, primero para que sea coherente con ese marco jurídico, pero también con esa política de represión, vigilancia y control. Que respondan las instituciones a ese propósito, a ese objetivo. Eso significa que han estado haciendo cambios en una serie de instituciones, algunas de ellas que son claves para esta política, como son el Poder Judicial, y ya se conocen los cambios que han habido y la Fiscalía es parte
de ese poder judicial en la policía, y también hemos visto todos los diferentes nombramientos, las destituciones, en algunos casos se habla de jefes de policía que han sido encarcelados, etcétera. Y en otras instituciones que son claves, como por ejemplo las alcaldías, ¿verdad? Que no hay que dejar de lado porque han estado moviendo alcaldes, vicealcaldes, etcétera. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Bueno, en primer lugar, pues mantener el control, porque la desconfianza, el descontento ya llegó hasta los propios funcionarios públicos. En segundo lugar, porque 5 años después, más de 5 años después de que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, bueno, pues mucho de este personal ya es un personal que está agotado en diferentes sentidos, físicamente, está agotado en términos de ánimo, están agotados porque muchos de ellos han estado trabajando a un ritmo de 24/7 permanentemente durante todo este tiempo, y sobre todo creo yo que el punto más importante es porque su círculo más cercano de lealtades y confianza ya está dañado. Entonces necesitan hacer cambios con personas en los que puedan realmente depositar esa cierta confianza, ¿verdad? Entonces, para mí tiene que ver con esto. Pues en el caso particular de la Fiscalía, pues no es necesariamente porque desconfíen de estas dos personas, sino porque sencillamente es parte de todo ese movimiento y de todos esos cambios institucionales. Es probable que reciban algún tipo de premio por lo que ya desempeñaron en estos 5 años, es decir, por el papel que han desempeñado en esa política de represión, control y vigilancia. Sí, es muy probable que reciban un premio. Ahora, en medio de este estado policial de facto del que usted ha estado hablando y explicándonos los alcances, vemos también cambios en las leyes que significan represión a lo interno de las filas de la policía sandinista, porque incluso hay cárcel para el que no obedezca y cárcel para el que deserte. Estamos hablando de situaciones de represión ya no para afuera, sino a lo interno de la policía. Sí, efectivamente, porque, bueno, el Estado policial ya no es de facto, es legalizado, ¿verdad? Por eso yo hablo de la institucionalización del Ok. Estado policial, porque están poniendo las leyes de tal manera que justifican precisamente eso. Adecuando las Entonces, leyes a criminalizar los actos que no eran criminalizados exactamente, antes. exactamente. Entonces, pero además adecuando las leyes para poder mantener un sistema de control y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense, y particularmente sobre los grupos que ellos consideran enemigos, o las personas que consideran enemigos. Entonces, en ese sentido, efectivamente ha habido, con estos cambios jurídicos e institucionales, ha habido un reforzamiento de todos los dispositivos de vigilancia, de control y de atemorización en general de la ciudadanía, ¿verdad? Y ese reforzamiento de toda la vigilancia y el control la están aplicando incluso dentro de sus propias filas, ¿verdad? Ya hemos visto cómo hay denuncias de vigilancia, las destituciones, las sanciones. Vimos, por ejemplo, esa reforma a la ley de policía, y a la Constitución, pero estamos viendo cómo están cambiando la forma de la represión. Hay nuevas modalidades de represión, y un elemento que es bien importante y que hace parte de esto tiene que ver con la acelerada cancelación de las personerías jurídicas de miles de organizaciones sociales de diferente tipo, ¿verdad? Porque desde su punto de vista,
las organizaciones sociales, independientemente de su naturaleza, son un mecanismo de la ciudadanía para mantenerse cohesionados, como diríamos, articulados, vinculados para mantener comunidades y grupos de intercambio, ¿verdad? Entonces, es un cambio de todo el sistema, en realidad. Ahora, ve usted a ex policías asumiendo el cargo de la fiscalía o se pueden barajar otras opciones. Hablo de los policías porque pareciera que Ortega es a quienes les ha depositado su confianza, igual a los exmilitares, pero ve a alguien distinto a ex uniformados alcanzando el cargo de fiscal y fiscal adjunto. Bueno, en las condiciones actuales yo creo que la tendencia es más a militarizar a las instituciones de naturaleza civil, ¿verdad? Y ya lo hemos visto en otros casos, es una tendencia que viene o que se ha acentuado desde 2018, pero que ya venía desde antes. Entonces, en realidad, no es extraño. Bueno, uno de los principales ejemplos es que el canciller es un militar en retiro, ¿verdad? Ya no hablemos de otros cargos que están ahí, pues, donde son ex militares o ex policías los que han sido llamados para ocupar esas posiciones de titulares. Entonces, no sería extraño realmente, porque además la otra cosa es que como el círculo de lealtades se ha achicado mucho y hay un nivel muy alto de desconfianza, entonces necesitan asegurar que las personas que ocupen esos puestos claves, como el de la fiscalía, por ejemplo, sean realmente personas leales. Definitivamente estén dispuestos a operar de la manera tan mugrienta y asquerosa en la que lo han hecho hasta ahora Guido y Julio González. Una cosa más, doctora, ¿cómo ve el tema de la oposición? Digo de la oposición o de los grupos opositores que buscan de cualquier manera cómo alcanzar acuerdos, otros no buscan acuerdos, buscan cómo torpedear que hay acuerdos. Y mientras eso ocurre, lógicamente, pues la dictadura siente que no hay del otro lado una articulación lo suficientemente fuerte y buena como para que la comunidad internacional vea con responsabilidad y diga, bueno, pues deberíamos de empujar con toda la fuerza a este régimen para que salga, porque aquí me han dicho en más de una ocasión y es algo que me pone un tanto, me exaspera, para decirlo de alguna manera, cuando me dicen, ajá, y si se empuja con todo, ¿quién va a asumir en ausencia de Ortega? Porque no hay otra cosa a la que le temo más la comunidad internacional que el vacío de poder. No sé, usted cómo observa esta situación en relación a la oposición y estas desavenencias y los intentos de alcanzar acuerdos. Bueno, fíjate que en ese sentido yo tengo una visión positiva, le vamos a llamar de esa manera, ¿verdad? Eh, y yo creo que está relacionada con el hecho de que primero esta oposición, ¿verdad? Que es bastante amplia, está es compuesta por actores de naturaleza diversa. Y poner de acuerdo a esos actores tan distintos, pues requiere tiempo y requiere madurez política, ¿verdad? Que no todos la tienen en la misma medida o de la misma forma. Y pues hay que buscar el punto en el que se puedan encontrar esas dos cosas. Tenemos partidos políticos, tenemos actores sociales, movimientos sociales, por ejemplo, que ya estaban en Nicaragua desde antes de 2018, y tenemos actores emergentes que fueron
los que salieron a la calle y comenzaron a organizarse a partir de las protestas de 2018. Hay un factor que usualmente no se considera en este proceso de unidad, que es lo que la gente ha estado pidiendo y que sigue siendo, digamos, la demanda más importante de parte de la ciudadanía. Y es el tema de la represión, la influencia de la represión. Y ahí vale la pena recordar que efectivamente de 2018 para acá o hasta el 21. Hemos pasado al menos por 14 fases de represión y ahora tenemos lo que estaba describiendo anteriormente como la institucionalización del Estado policial. Eso no es gratuito, ¿verdad? Eso no está divorciado de esos actores de la oposición o de esos esfuerzos de la oposición y el propósito que tiene esa represión precisamente es golpear sistemáticamente al movimiento cívico organizado dentro y fuera de Nicaragua para mantenerlo débil y si es posible eliminarlo, ¿verdad? Eso es lo que vimos, por ejemplo, en la racha de apresamientos y de todo lo que sucedió en 2021, lo vimos también en parte en el 2022, ¿verdad? Y hemos visto cómo en varios momentos que han sido momentos clave hay acciones dirigidas específicamente a debilitar sobre todo las estructuras organizadas a lo interno del país. Y por otro lado, hay acciones también específicas dirigidas a sembrar la desconfianza y la división entre los grupos que están organizados en el exterior. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hay resistencia cívica y hay oposición a pesar de la represión. En este momento, por eso digo que mi visión es positiva, ¿verdad? Es que hay varias iniciativas, hay varios esfuerzos que van caminando en la búsqueda de esa unificación, de la construcción de consensos entre los diferentes, digamos, actores de oposición. Si uno se pone a revisar las propuestas que se han presentado, sobre todo en las últimas semanas, realmente las diferencias son de forma, ¿verdad? No hay diferencias de fondo. Y a excepción de grupos, ¿verdad? Bastante más radicales que lo que plantean, por ejemplo, es la salida por la vía de la violencia o por la vía de las acciones armadas. Entonces, yo lo que veo es que hay mejores condiciones para que se pueda producir ese encuentro o esa convergencia de fuerzas de oposición. Pues lo que hay que estar advertidos es que efectivamente pues el régimen no se va a quedar nada más viendo y esperando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los ataques, las descalificaciones, y los intentos de división y de sembrar desconfianza en la medida en que más cerca esté ese momento de la unificación. Me parece que falta también un tanto de madurez política de todas las partes y eso tiene como resultado de alguna manera esa desconfianza y ese afán de criticarlo todo y destruirlo todo sin ver con soslayo lo que usted acaba de mencionar, que también hay intención de parte del régimen de sembrar la cizaña, como decimos, en medio de los grupos, porque no se va a quedar viendo tranquila que se va conformando un bloque, que se vaya conformando un bloque opositor. Vamos a ver qué pasa más adelante. Doctora Cuadra, ha sido un placer nuevamente verla, por lo menos en distancia, y poder conversar con usted, escucharla, intercambiar, saber sus puntos alrededor de estos temas, y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en otra edición de Café con Vos. Le prometo que va a haber otro café más rápido, más pronto de lo que usted cree. Así que le dejo estos segunditos para que se despide la audiencia, que también le dice gracias por habernos acompañado. Bueno, y no, más bien yo les doy las gracias a ustedes, a la audiencia del programa, a vos, Luis, y bueno, siempre conversar con ustedes es un gusto
y se hace siempre con mucho cariño. Así que bueno, efectivamente quedo pendiente de la invitación a ese próximo café. Un saludo. Abrazos, doctora Elvira Cuadra, directora de ASEPCAM. Hasta la próxima, que podamos compartir otro café.